Lonco, buenos días. Lonco, buenos días. Sí, buenos días. Muy buenos días. Lonco, mi nombre es Renato González, soy el defensor del Machi Celestino. Le pido que por favor a los ministros de la Corte usted pueda contar por la necesidad que el Machi vuelva por un periodo acotado a su regüe. Perder el tiempo. Muy buenos días. Don Lonco, perdón, en 3-4 minutos le pedimos que por favor haga este análisis. Gracias, muy amable. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Soy José Fidel Lincoleo, ministro Lonco de Rehue de Itinento. Bueno, para nosotros es importante que el Peñi, siendo una persona elegida hace mucho, desde muy joven, para cumplir un rol dentro de su pueblo, dentro de su comunidad, dentro de su espacio territorial, él está destinado de por vida a cumplir un rol que tiene que ver con la medicina y que tiene que ver con la dimensión, con la relación de la dimensión espiritual que tenemos todos los seres en esta tierra. Él también tiene que cumplir un rol relacionado con los rituales en su territorio. En todo este tiempo, bueno, hay una conciencia acá también crítica de parte del territorio, de que hay una transgresión que él ha cometido. Pero también visto desde el punto de vista nuestro, en el sentido de que hay un abandono del rol al cual él está destinado. En ese sentido, ha pasado mucho tiempo, y más que suficiente, para nosotros, para el territorio, que esas transgresiones se hayan de una u otra manera también limado. Para nosotros también es muy importante la presencia de él para poder reconstituir todo el sistema que él ha generado en el territorio. Él tiene una casa, él tiene un espacio, tiene una familia, tiene un rehue, ha instalado un rehue que es una institución religiosa, según los estudios, ¿cierto? Y que él tiene que atender, y no solamente atender su salud, su vida, sino también la de muchas otras personas que dependen en gran medida de su conocimiento y de su sabiduría. Para el territorio es importante porque nosotros también estamos en épocas de rituales, el tema de la pandemia, y hay un sinfín de otras situaciones que están aconteciendo, y se necesita también poder conversar, se necesita también poder tener una orientación de qué es lo que está pasando para poder analizar las situaciones. Los machis tienen que estar constantemente relacionándose con su gente, con las autoridades, tienen que estar entregando información, tienen que estar entregando lo que ellos están soñando, lo que ellos están percibiendo en esa otra dimensión espiritual que a ellos les corresponde trabajar. Entonces, en ese sentido, en todos los aspectos, tanto humanos, espirituales, sociales, cultural, en fin, finalmente, ¿verdad? Es el rol que él tiene que cumplir y es la importancia que tiene que vuelva, que esté con nosotros un tiempo, aunque sean los 6 meses que se están pidiendo, para que pueda restablecer también su propio equilibrio y pueda también volver a centrarse en sí mismo, porque en este momento él está en una condición bastante deplorable en varios planos, no solamente en el plano físico, sino también en el plano social, en el plano espiritual. Ahí hay un tema bastante complejo que no va a ser fácil poder restablecer de buenas a primeras. Se terminó el tiempo, se terminó el tiempo, Muy bien. Fidel. Muchas gracias, Lonco. Muy bien, muchas gracias. Sí. Gracias. Víctor, que salga de la audiencia. Listo, señor. Muy bien. Vamos a ver entonces la primera causa, la segunda causa de la tabla agregada, que es
el rol 112-2020, que ya se había iniciado, ¿no es cierto?, con la exposición del señor Kidel. Y ahora escuchamos a nuestra relatora en relación con el recurso de amparo. Gracias, su señoría. Efectivamente, comparece el abogado don Renato González Caro en representación de don Celestino Córdoba Tránsito, quien se encuentra actualmente cumpliendo su condena en el centro penitenciario de Temuco. Este amparo, su señoría, se ha dirigido en contra de la resolución dictada con fecha 1 de julio del año 2020 por la juez del Juzgado de Garantía de Temuco, doña Marcia Castillo Monjes, en el contexto de una audiencia del artículo 95 del Código Procesal Penal, que fue solicitado por la defensa, específicamente, su señoría, para discutir las condiciones en las que se encuentra privado de libertad en este momento el amparado, su señoría. En ese sentido, la juez, desde ya adelantar que efectivamente ella señala que si bien en un principio este artículo se entendió de manera más restringida para poner a disposición de inmediato de una persona que no había pasado por el sistema judicial, en ese sentido hoy día se entendió ampliamente que se permite este amparo especial a fin de siempre estar revisando cómo se encuentra una persona privada de libertad. Por lo tanto, se ha entendido que incluso en esta etapa donde ya se encuentra una persona condenada, correspondía recibir esta audiencia. Y así fue como se hizo, su señoría. Ahora bien, ¿qué fue lo que se solicitó en la audiencia por parte de la defensa? Se solicitó, su señoría, que se suspendiera el cumplimiento efectivo privado de libertad del amparado por el tiempo que dure el COVID, o como se señala en este mismo recurso, por 6 meses, atendiendo una serie de circunstancias que voy a hacer presente ahora, y que en definitiva se le permita a don Celestino cumplir en el REGUE, su señoría, lo que sería un arresto domiciliario total en dicho lugar. Señala la defensa que efectivamente la resolución, cuando ya comienza la jueza a exponer sus razones por las cuales rechaza la solicitud de la defensa, señala que no es discutido, su señoría, que don Celestino tiene un domicilio conocido en el REGUE, que es Machi, que tiene un compromiso no solamente personal, porque él tiene estas facultades especiales, sino que también es la comunidad la que espera que él cumpla con su rol. Y en ese sentido, si bien la juez reconoce estas series de hechos, termina señalando, su señoría, que de acuerdo a los antecedentes que se han ventilado en audiencia, no se acreditó que se encuentre gravemente afectado de manera física el amparado, razón por la cual rechaza esta solicitud. Su señoría, la defensa estima que la resolución de alguna manera es reducida en cuanto a todos los argumentos que se virtieron, porque fueron argumentos más bien de carácter ancestral, de carácter cultural y social, que fueron expuestos en su oportunidad por el informe antropológico, su señoría, que se expuso en la audiencia, y que tenía como fin determinar que no solamente se trata de una salud física, estima la defensa que es una salud que va mucho más allá, que tiene que ver incluso con un ámbito espiritual, puesto que el Machi está llamado por su función a cumplir con su rol dentro de la comunidad, y el hecho de no cumplirlo, su señoría, implica para él una afectación espiritual importante que termina también afectando su salud tarde o temprano. También, su señoría, está la comunidad que en este momento, con esta situación de pandemia, requiere más que nunca del sanador, que es el rol que cumple el Machi dentro de esta comunidad, razón por la cual también los loncos requieren de su guía espiritual y apoyo, razón por la cual, su señoría, estima la defensa que la resolución no se hace cargo de esa situación, y que cuando concluye y dice que sin perjuicio de ello, su señoría, la juez estima que es posible que los loncos comparezcan al centro penitenciario, tengan reuniones con don Celestino. Estima la defensa que ello también es bastante ilusorio, toda vez que en definitiva con la situación de pandemia tampoco existen las condiciones para ello. Razón por la cual la defensa solicita a su señoría que esta resolución sea dejada sin efecto, y que en su reemplazo se acoja este amparo especial, su señoría, del artículo 95, y se sustituya este cumplimiento por el término de 6 meses o lo que se determine. En ese sentido, su señoría, cuando la juez recurrida informa, señala que hay que tener presente que esta causa se encuentra absolutamente ejecutoriada y afinada. Incluso llegó hasta la Corte Suprema, su señoría, y se determinó el cumplimiento de 18 años de privación de libertad en este caso. Razón por la cual, su señoría, no existe posibilidad que a estas alturas, en este estadio procesal, se modifique. Y como ya señalé, su señoría, efectivamente la juez hace un análisis en cuanto a la situación de hecho, a la situación física
y estima que en ese sentido no existe ningún antecedente que haga presumir que en este momento peligra la salud de don Celestino, más allá de lo que ya se conoce por su estado de huelga de hambre y que en definitiva no va a dar lugar a esta solicitud. ¿Alguna consulta, Cecilia, Roberto? No, ninguna consulta. Muy bien. Vamos a escuchar durante 15 minutos por el recurso a don Renato González Caro. Puede iniciar su intervención, señor González. Gracias, señoría ilustrísima. En primer término, quisiera dejar establecidos puntos que creo que son esenciales. No se busca ni por un segundo impunidad, como he escuchado en muchas ocasiones. El Machi Celestino Córdoba lleva 7 años y 6 meses, un poco más, privado de libertad en forma completa en la cárcel de Temuco. Esa es la situación actual, en una condena, como bien dijo la señorita relatora, de 18 años. Lo que pide la defensa, y allí centraré el alegato, es simplemente que durante un tiempo acotado, 6 meses, haya una sustitución en la forma de cumplimiento y este sea en su regla. Y daremos las explicaciones y los argumentos de por qué eso no solamente es posible, sino que es absolutamente necesario en este momento. ¿Por qué 6 meses, señoría ilustrísima? El decreto número 4 del Ministerio de Salud de febrero del 2020 estableció alerta sanitaria en el país por 1 año, que vence a lo menos en este primer decreto en febrero del 2021. Alerta sanitaria por un problema excepcional de salud a nivel mundial y nacional. Y este no es, por cierto, un aprovechamiento que uno pudiese sostener, sino que simplemente lo que nos está ocurriendo, este es un ejemplo de lo que ha ocurrido en nuestro país, y también en las comunidades mapuches, y en la comunidad o en el Rehue, más bien dicho en el Rehue y Tinento. 100 familias sin el Machi en una situación excepcional de salud que nos afecta a todos. ¿Por qué razón, señoría, hago esa pequeña reflexión y voy ahora a lo jurídico, propiamente tal, si usted quiere? ¿Por qué sostenemos que la sentencia o la resolución que rechaza la petición de esta defensa es ilegal y es arbitraria? Y esa es la razón por la cual estamos a través de un recurso o una acción de amparo ante el tribunal de vuestra señoría. Es ilegal porque la magistrada o la jueza lo que señala es que no es esta la forma. Al final de su resolución, no es esta la forma, el artículo 95 del Código Procesal Penal, me permito leer una línea textual, no es esta la vía de vulnerar una sentencia ejecutoriada y los procedimientos administrativos correspondientes y legales. Pareciera ser, en el entendimiento de esta defensoría, que lo que plantea la magistrada es que lo que estamos alegando es la legalidad de una resolución, de una sentencia condenatoria ejecutoriada. No es eso lo que estamos solicitando. Lo que estamos diciendo es que las condiciones de una persona condenada con nombre y apellido y una figura espiritual del pueblo mapuche está el día de hoy, en la situación del día de hoy, en malas condiciones. Y eso también es una parte del deber del Estado y sigo intentando hilar esta discusión. Por lo tanto, sostenemos que al concluir que esta no es la vía idónea, es ilegal. No solamente eso, señoría, los derechos del imputado, de acuerdo al artículo 7 del Código Procesal Penal, son hasta la completa ejecución de la sentencia. Por ende, es evidente que no puede ser otra vía, más aún cuando en nuestro sistema procesal penal, todos lo sabemos, no hay jueces de ejecución de sentencia, por lo tanto son los jueces de garantía quienes han tomado, por cierto, esas funciones conforme, por ejemplo, también al artículo 466 del Código Procesal Penal. Ese es el marco por la ilegalidad. ¿Por qué es arbitrario, señoría? Y aquí sí hay un tema que es relevante. Toda la reflexión de la magistrada dice relación con la salud física, toda. Y hay algo que es muy interesante y hay que reconocerlo. La magistrada hace un análisis de todas las facultades o las características especiales del Machi Celestino, como persona, su espiritualidad, el Rehue, la cultura mapuche, una mirada diferente. Pero al llegar a la conclusión, nos dice, pero todo eso es por la huelga de hambre, respecto a su salud física, y eso no es efectivo. La huelga de hambre es una respuesta, en definitiva, a lo que él tiene una enfermedad espiritual por estar privado de libertad durante más de 7 años.
Y es aquí, señoría, donde necesariamente debemos intentar, lo que no es sencillo para quienes no somos mapuche, reconocer una cosmovisión de la vida diferente. La salud, y si uno quiere hacer un análisis, una pequeña analogía, la salud es un bienestar general. No lo dice el pueblo mapuche, pero también lo dice el pueblo mapuche. ¿Quién dice que la salud es un bienestar general? La Organización Mundial de la Salud. Salud física, salud mental. Para los mapuches, la salud es una integralidad. Salud física, social, espiritual, cultural. Si analizamos esas dos lógicas de salud, el machi claramente no está bien de salud espiritual o mental. Ya sea que nos guiemos por la situación o la definición que da la Organización Mundial de la Salud, o ya sea que nos guiemos por la definición que da la cosmovisión del pueblo mapuche, por cualquiera, señora ilustrísima. Por lo tanto, después, una persona que tiene un rol particular, y lo dijo el Niso Lonco, y lo dijo muy bien, no estamos diciendo o no estamos pidiendo que no cumplan una condena. Ya lleva mucho tiempo, dijo el Lonco. De hecho, yo no lo conocía, señora ilustrísima. Ya lleva mucho tiempo, y es tiempo de restaurar algo en nuestra comunidad. Y voy allí al paso siguiente. Por eso sostenemos que al final, cuando se rechaza la petición de la defensa solo en relación a la salud física y no se hace ninguna reflexión, ninguna, señoría ilustrísima, respecto a la salud psíquica o espiritual o cultural o social, se comete una arbitrariedad al rechazar nuestra pretensión. ¿Cómo llegamos, señoría, a la petición de la defensa y por qué razón? El artículo 19, número 7, letra D de la Constitución Política de la República, nuestra Constitución, lo que sostiene es que las condenas o las personas privadas de libertad lo pueden hacer en su casa, lo dice textual, o en los centros de detención públicos. En su casa, en su rehue. Y lo que pedimos es que durante un periodo de 6 meses, ese cumplimiento de condena se haga en su casa o en su rehue. Pero no solo eso. Y usted, señor presidente, lo señaló al inicio de esta audiencia. El convenio 169 no es una cuestión teórica. Debemos ser capaces de aplicarlo. Debemos ser capaces de respetar una cosmovisión diferente de un pueblo que vive en esta región. Mientras no lo entendamos en ese concepto y no apliquemos las leyes en esa línea, por cierto, vamos a tener un retroceso. Porque la sociedad mayoritaria, de la cual formo también parte, no entiende o no acepta que, valga la redundancia, aceptar la existencia del convenio 169 tiene consecuencias, desde mi mirada, muy positivas, pero hay que aplicarlo. Y es eso lo que pretendemos con esta mirada. Paso, señoría, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y hay 3 normas de las cuales tenemos necesariamente que hacernos cargo. El artículo 5.1, el artículo 5.6 y el artículo 5.3. El primero de ellos consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica como moral. No pareciera esa una reflexión, al igual que la Organización Mundial de la Salud, al igual que el concepto de salud del pueblo mapuche, una relevancia o una exigencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al Estado chileno, convención que por cierto ha sido ratificada, de preocuparnos de la integridad de todas las personas, condenadas o no, privadas de libertad o no, de la sociedad mayoritaria o no, de todos, sin excepción. El artículo, señoría, 5.2. La pena no puede trascender a la persona del delincuente. Creo que jamás lo había entendido, excepto hace 2 minutos cuando habló el Lonco. Entendido en su esencia. No trasciende o no puede trascender a la persona del delincuente. No puede afectar a más personas, a toda una comunidad después de 7 años y medio que no han estado con su machi. ¿Lo logramos entender quienes estamos en la sociedad mayoritaria? Seguramente no. Todos los mapuches que nos están escuchando seguramente lo entienden siempre, porque esa es su vida. Y nosotros tenemos la obligación de respetar aquello. Por lo tanto, en este caso en particular, siendo la figura del machi celestino un guía espiritual, y nos guste o no, señoría ilustrísima, nos guste o no, debemos respetar lo que plantea la cosmovisión del pueblo mapuche y lo que dijo el Niso Lonco. Ya es harto tiempo, él transgredió ciertas cuestiones
de un delito grave que se le condenó. Eso no lo vamos a discutir aquí, ni lo vamos a discutir en otra parte, seguramente está este defensor al menos en ese sentido. Pero es evidente que si vamos a respetar una mirada diferente, es el momento de hacerlo. Por último, señoría, las penas privativas de la libertad 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. ¿Qué mejor manera de una cosmovisión diferente a la nuestra, que nos ha referido el Nilsson Lonco, que está en el informe antropológico presentado por esta Defensoría, de determinar que el proceso de resocialización de un machi necesariamente es un surrehue? Y no estamos pidiendo los 10 años que quedan de condena, estamos señalando 6 meses, porque estamos en una situación especial y la comunidad Itinento también lo necesita. Por eso que trasciende esta condena o esta forma de condena en este periodo excepcional a la persona del condenado. Ese proceso de resocialización, ese equilibrio que se debe respetar y se debe mantener, es evidente que no se puede hacer dentro de 4 paredes después de más de 7 años, señoría, no olvidemos eso, privados de libertad. No estamos pidiendo impunidad, estamos pidiendo una forma de cumplimiento en una situación excepcional, en una mirada. Termino, señoría ilustrísima, y se agradece siempre el tiempo y la paciencia. Si la Constitución permite el cumplimiento en su casa, dice ella, si la Convención Americana de Derechos Humanos lo contempla en toda la normativa que muy rápidamente he señalado, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos refuerza esta idea con los fallos que están en el propio escrito que ha presentado esta defensa, si como país, y qué importante esto sería, reconocemos la existencia del Convenio 169 y que existen grupos minoritarios que tienen una cosmovisión diferente, eso tiene consecuencias que debemos aplicar. Y la Corte tiene el deber, señoría ilustrísima, con respeto siempre se plantean, obviamente, tiene la obligación también de aplicar. Y este es un momento, termino con esto, sin duda alguna, de una sentencia histórica, señoría, y no para hacerse famoso, ni el tribunal, ni la defensa, ni nadie. Es una resolución histórica porque en este momento de hiperexcepcionalidad en todo el mundo y en nuestro país, por un proceso de enfermedad y de alerta sanitaria, tenemos la posibilidad, respecto de una persona condenada por un delito grave, que lleva más de 7 años privado de libertad, respetar la cosmovisión de un pueblo diferente. Y es en ese sentido que la última frase que utiliza el magistrado en su sentencia al rechazar la petición de la defensa, dice: voy a rechazar la petición de la defensa para mantener la paz social. Y lo dice en su sentencia, casi textual. Simplemente creo, y estoy seguro de ello, señoría ilustrísima, que la paz social la vamos a mantener el día en que realmente respetemos que hay gente, personas minoritarias en número, si usted quiere, que tienen una mirada diferente y absolutamente legítima de la vida. En definitiva, lo que pido simplemente es que durante 6 meses la forma de cumplimiento de la sentencia se realice en su regüe, conforme a las normas que he citado y especialmente a las normas del convenio 169. Don Claudio Perato, por el Ministerio Público, 8 minutos. Don Claudio. Gracias a su señoría ilustrísima. Buenos días, sus señorías ilustrísimas. Abogado Claudio Perato Raya, en representación del Ministerio Público, solicitando en este caso el rechazo del recurso de amparo, deducido en este caso por el machi señor Celestino Córdoba, o en favor del señor machi Celestino Córdoba, contra la magistrado del Tribunal de Garantía, doña Marcia Castillo Monge, por la resolución ya que ya ha sido expresada y detallada por la señora relatora, de fecha 1 de julio del presente año. Su señoría, básicamente, primero que nada, recordar que estamos frente a un recurso de amparo, y lo más paradójico es que estamos frente a un recurso de amparo de la resolución que falla un amparo. Es decir, primero se falla el amparo del artículo 95 y ahora se recurre del fallo de ese recurso de amparo del artículo 95 por el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Sin olvidar también
que dicho recurso de amparo se refiere a quienes se encuentren privados, arrestados, detenidos o presos con infracción a la Constitución y las leyes, y también aquellos que de alguna manera pueden ver afectada su libertad personal o su seguridad individual por un acto contrario también a la Constitución o la ley. Por lo tanto, aparece extraño. ¿Por qué? Porque como se señaló tanto en el recurso como, o por lo menos se extrae del recurso de la acción constitucional de amparo, y de lo señalado hoy día al inicio y final de, en este caso, de esta alegación por parte de la defensa, aquí lo que se está reclamando o lo que se está pidiendo es una sustitución en la forma de cumplimiento. Ahora, en este caso el amparado se encuentra privado de libertad, y a eso se refería la magistrado, por una sentencia judicial que está ejecutoriada. Y también se refiere a que esa sentencia ya consideró en todo un proceso el convenio 160. Por lo tanto, parece un poco extraño porque se nos está diciendo que la persona se encuentra privada de libertad o afectada en su seguridad personal o individual, precisamente por esta resolución, cuando precisamente se está diciendo que lo que se está pidiendo es una sustitución de forma. Es decir, siempre va a estar privado de libertad. Por lo tanto, ahí existe una especie de contradicción con respecto a la procedencia de un recurso de amparo. Y esto es importante porque lo que la magistrado quiso y precisamente apuntaba a ese aspecto en el párrafo penúltimo de la resolución contra la cual se recurre básicamente, o la decisión, es que señala específicamente, dice, comillas, en la parte final, vinculado, en este caso, su señoría, a una privación de libertad que pueda retornar a su terreno, pero no puede ser esta la vía. Es decir, se está refiriendo que no puede ser el amparo del artículo 95, el cual ella ya extendió a este caso por las especiales circunstancias, para vulnerar una sentencia ejecutoriada. Se refería a modificar la forma de cumplimiento y los procedimientos administrativos correspondientes y legales para poder optar a una modificación. Eso es lo que está diciendo la magistrado. No es esta la vía. Por otro lado, que lo que se nos señala como argumento fundamental por parte de la defensa, que aquí la magistrado no consideró la integridad psíquica. Bueno, si uno analiza el artículo 19, número 7, y el recurso o la acción de amparo, se refiere a la privación o a la limitación arbitraria o ilegal de la libertad física. Si uno analiza todas las letras de, en este caso el artículo 19, número 7, se refieren a la libertad física. Y más adelante me referiré precisamente a la letra D. Y si fuera una libertad psíquica la que se estuviera afectando, existen otros mecanismos y otras vías, inclusive constitucionales, para reclamarte lo mismo. Por lo cual se asienta lo señalado por la magistrado. Pero la magistrado sí se refirió precisamente a este aspecto, porque lo que la defensa señala es que hay una situación psíquica que finalmente afecta la situación física. La parte psíquica es la que en definitiva está afectando o le produce una enfermedad, que es básicamente una cuestión física. Y así se expuso el día de hoy. Ahora, el punto es que el magistrado sí se pronuncia también respecto de eso. En el párrafo final de su resolución dice, comillas, por ahora y teniendo en consideración que una de las circunstancias que sí podría considerarse enfermedades propias del MACH, por no estar dando cumplimiento a esta situación, que no nos encontramos ante una voluntariedad en una huelga de hambre, porque ella lo que hace es descartar la huelga de hambre como una situación de enfermedad, porque dice, esa es voluntaria. Él se somete a la huelga de hambre. Pero aquí hace referencia a una situación que no es voluntaria. Se refiere a una enfermedad propia del MACH. Y no tenemos otro antecedente que sea otra de las situaciones de afectación de salud a que hizo mención la defensa. Y teniendo en consideración también el convenio 169,
que también es flexible y ha sido considerado en cada una de las etapas del procedimiento, etcétera, 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 lo que concluye es que, por lo tanto, no se ve afectado por ahora gravemente su integridad física. Es decir, sí consideró la posibilidad de la existencia de una de las enfermedades derivadas de la situación psíquica del Machi Celestino Córdoba, pero lo que finalmente concluyó es que no es o no afecta gravemente por ahora su integridad física. Y por lo mismo desecha este recurso de amparo. Es decir, sí hay una fundamentación, sí se hace cargo de las peticiones. Lo que pasa es que no agrada a la defensa el que finalmente no haya acogido su petición. Por lo tanto, su señoría, creemos que el fallo sí se hace cargo de cada uno de los elementos que se le expusieron, y segundo, sí considera y fundamenta, señala, por lo tanto, después de este análisis sometido a un proceso legal y de acuerdo a las normas vigentes, que no acoge esa petición. Pero eso no implica, en este caso, que haya sido arbitraria, porque no fue antojadiza, se escuchó a las partes y se falló conforme a derecho, ni contraria a la Constitución ni la ley. Y con esto concluyo, su señoría. Efectivamente, el artículo 19, número 7, letra D, habla de que se podrá cumplir el arresto, privación de libertad en la casa o en un establecimiento penitenciario. Pero no hay que olvidar el artículo 86, en este caso del Código Penal, que las personas sometidas a una pena privativa de libertad las deben cumplir en el establecimiento carcelario que señale de acuerdo al reglamento. Lo que pasa es que establece una opción, pero no una obligación. Entonces, básicamente, insisto, aquí lo que se rechazó fue una forma especial de cumplimiento y por lo tanto no hay en esa resolución una infracción a la Constitución o a las leyes que prive a la persona de su libertad o de su seguridad individual. Y por lo mismo estimamos que el recurso debe ser rechazado. Eso es todo, su señoría. Gracias. Muy bien, se pone término a la vista del recurso. Buenos días. Buenos días.